Flujos o ficheros binarios. En realidad deberíamos utilizar, para ser más precisos, la palabra flujos binarios en lugar de ficheros binarios, pero eh, entendemos que también es más fácil entender este concepto si se utiliza la palabra ficheros en lugar de flujos. En cualquier caso, lo que sí debe tener en cuenta es cuándo se debería procesar un fichero utilizando un flujo binario y cuándo no. En principio, cuando se utiliza un flujo binario para procesar un fichero es porque consideramos que el contenido del fichero que se va a procesar es un contenido que es factible, que es más interesante tratarlo a nivel de bytes más que a nivel de carácter. Esto es, no se va a interpretar su contenido o su contenido no es posible interpretarlo utilizando caracteres. Piense, por ejemplo, en un fichero que contiene código ejecutable. Intentar procesar el contenido de ese fichero leyendo bytes puede ser, perdón, leyendo caracteres puede ser, no es posible. No es posible porque el contenido no es equiparable a caracteres legibles, caracteres imprimibles. Y por lo tanto, no es una forma adecuada de procesar el fichero. Por lo tanto, en este tipo de ficheros en los cuales no es posible interpretar su contenido en forma de caracteres textuales, legibles, debemos utilizar un flujo que no haga necesaria esa interpretación. Los flujos binarios son flujos que consisten en una sucesión de bytes terminados, eso sí, por la marca fin de fichero. Son flujos más generales que los flujos de texto, en el sentido de que un fichero de texto podría procesarse sin ningún problema, lo veremos también, utilizando un flujo binario, pero no al revés. Un flujo binario, un flujo que contiene, un fichero, perdón, que contiene caracteres no imprimibles, caracteres, o sea que no contiene texto, no es posible procesarlo con un flujo de texto. Por lo tanto, los flujos binarios nos proporcionan una manera más general de procesar ficheros. No quiere decir que sea más cómoda, simplemente más general. Por ejemplo, vamos a ver un sencillo ejemplo en el que pensamos que es fácil entender cuál es la motivación y en qué situaciones podría ser conveniente utilizar un flujo binario. En este ejemplo concreto también se podría utilizar un flujo de texto, también. Bien, supongamos una aplicación donde queremos guardar en un fichero una serie de n números enteros positivos. En este caso, como son números enteros positivos, utilizamos el tipo unsigned int para quedarnos únicamente con valores positivos, para gestionar valores positivos. Bien, supongamos que queremos 5 números, por hacer un ejemplo sencillo y visible, y que se generan la siguiente secuencia de números aleatorios. Aquí tiene 5 números aleatorios. Como puede ver, tienen distinta longitud. Tenemos números desde 2 cifras hasta números de 3, 6, 8 cifras. Bien, esta serie de números se puede almacenar en un fichero, bien en formato texto o bien en formato binario. En primer lugar, discutamos sobre el formato texto. El criterio que se sigue o que se puede seguir es almacenar cada entero en una línea del fichero. Eso supone que detrás de cada número aparecerá un /n para indicar fin de línea, pero también se podrían separar los números por un espacio en blanco o por un tabulador. El caso es que haya al menos un carácter separador entre ellos para que se puedan procesar después a nivel de palabra, por ejemplo. Y con un solo separador es suficiente. Bien, si suponemos que el tamaño de un entero es 4 y el máximo entero sin signo que puede utilizarse es este valor, se puede ver en el fichero climits, y si además
suponemos que los datos se generan de forma uniforme, podemos tener valores comprendidos entre 1 y 10 cifras, todos ellos con la misma probabilidad a priori si el generador de números aleatorios es bueno. Eso significa que cada número ocupará tanto espacio como cifras tenga. Recuerde, estamos generando números y se van a guardar en formato texto. Por lo tanto, el tamaño del fichero será la suma del número total de cifras de los n números más el número de separadores, que evidentemente también será n. Bien, para este ejemplo concreto, el tamaño del fichero será 31 bytes, que corresponde a 26 cifras, la suma de todos los números y los 5 separadores. En nuestro caso, si escogemos separadores saltos de línea, aquí los puede ver, cada byte del fichero estará ocupado por un carácter ocupa un byte, por lo tanto necesitamos 31 bytes, 31 caracteres para representar todos esos números en un fichero de texto. Segunda opción, flujos binarios, ficheros binarios. En este caso, cada valor se almacena de acuerdo a su representación interna, o sea, a la manera en la que se guarda en memoria. Realmente lo que va a ocurrir es que en el fichero se va a copiar una copia, o vamos a tener una copia exacta de cómo se encuentra en memoria. Exactamente la misma secuencia de ceros y unos que hay en memoria se copia en el fichero. Por lo tanto, cada valor se almacena exactamente en 4 bytes. Si en memoria un número entero, un número, un signet int, necesita 4 bytes, cuando se copie en el fichero, ese número ocupará exactamente 4 bytes. O sea, es una copia exacta de lo que hay en memoria. La primera consecuencia es que no se necesitan separadores. Si todos los números se guardan con 4 bytes, pues fácilmente sabemos que los 4 primeros representan el primer número, los 4 siguientes el segundo, los 4 siguientes el tercero y así sucesivamente. O sea, no necesito separadores. Por lo tanto, el tamaño que ocuparán esos 5 números será 20 bytes. 4 bytes por cada dato, por 5 datos, 20 bytes. Así, este podría ser una representación o un esquema de cómo se guardarían en un fichero esos 5 números utilizando su representación binaria. Fíjese que la representación binaria del 34 ocupa exactamente el mismo espacio que la del número más alto, 98.567.485 ocupan el mismo espacio que 34, 4 bytes. Bien, por lo tanto, este es un ejemplo en el que vemos que resulta más conveniente, siempre que los números, por supuesto, puedan tener cualquier número de cifras, utilizar una representación binaria. Evidentemente, si estamos trabajando con números entre 1 y 10, 1 y 100, pues la estadística nos dice que la forma más favorable sería la representación en modo texto. Pero en fin, eso ya dependerá de la aplicación. En cualquier caso, es un buen ejemplo para que usted vea que y tenga en cuenta que lo que se va a guardar realmente será la representación interna del número. Bien, ¿cómo se procesan los flujos binarios? La primera diferencia con los flujos de texto es que su apertura debe realizarse de forma explícita, indicando que se hace una apertura en modo binario. Para eso se utiliza el modificador iOS .2.2.binary como argumento adicional al método open. La lectura se realizará en binario. Eso significa que se transfiere a la memoria una copia exacta del contenido del fichero, bit a bit. La escritura se realiza también en binario. Eso significa que el contenido de la memoria se transfiere bit a bit al fichero. Emplearemos el modo binario cuando deseamos realizar una lectura o escritura directa en una zona de memoria que contiene una secuencia de bytes arbitraria, cuyo contenido no nos interesa interpretar. Las funciones que se utilizan para procesar flujos binarios son funciones específicas para este tipo de procesamiento. Con 3 funciones tendremos suficiente para el procesamiento. Necesitamos una instrucción para lectura y una instrucción para escritura. Y necesitaremos una instrucción que nos informe
de cuántos bytes se han podido leer con éxito en la última instrucción. Vamos a verlo por qué. En primer lugar, la instrucción read nos permite leer del flujo de entrada y stream n bytes. Esos n bytes los copia en un buffer, en una zona de memoria, en un array, cuya dirección la indica p. Si no es posible la lectura de n bytes, por ejemplo, hemos llegado al fin del fichero, no podemos leer n bytes porque no hay disponibles esa cantidad de bytes, se guarda lo que se puede leer. Eso significa que si quiero leer n bytes, pero solamente dispongo de n-20, por poner un ejemplo, se van a leer n-20 bytes y se van a guardar en la dirección de memoria, a partir de la dirección de memoria que indica p. Bien, pero en ese caso, cuando no es posible leer tantos bytes como se piden, se activan las banderas EOF bit, porque se alcanza el fin del fichero, y fail bit, porque no se ha podido leer lo que se desea del flujo de entrada. Bien, para saber cuántos bytes hemos podido leer, se utilizará la función gcount. Bien, pues gcount es la función que nos devuelve el número de caracteres que se han podido leer en la última operación de entrada. Si la última operación de entrada tiene éxito, gcount coincidirá, o el valor devuelto por gcount coincidirá con el valor solicitado. Si no ha tenido éxito la función, gcount devolverá un valor menor que el número de bytes solicitados. No tiene demasiada complicación. La función write es la función opuesta a la función read. Observe que tiene los mismos argumentos, p y n. p sigue siendo una dirección de memoria y n un número. Write escribe en el flujo de salida n bytes que toma del flujo cuya dirección de memoria indica p. Por lo tanto, las operaciones opuestas son read y write y contamos con gcount para ayudar a saber si hemos tenido éxito en la lectura. A modo de resumen, podemos ver un esquema que creo que resulta bastante clarificador. Disponemos de un fichero que lo vamos a procesar a nivel de bytes. Fichero 1 y por otro lado tenemos a fichero 2. Bien, supongamos que ambos ficheros se encuentran abiertos y se han abierto en modo binario. Disponemos también de un array, en este caso, como puede ver, se trata de un array de datos de tipo char, pueden ser un signet char, no hay ningún problema, cuya dirección es p. Aquí tenemos un puntero p que nos lleva al inicio de este bloque de memoria. Bien, puede pensar que esta memoria puede estar en el heap, pero puede ser perfectamente una zona de la pila también. Cuando se realiza una lectura utilizando la instrucción read, le tengo que proporcionar p, la dirección de memoria del buffer, y n, el número de bytes que quiero leer. Esa lectura, si suponemos que la posición activa estuviera aquí, hace que se lean n bytes y esos n bytes del fichero se copian en el array buffer. Si la operación de lectura es correcta, gcount devolverá n, el número de bytes leídos. En este caso vemos que puede ser perfectamente correcta. Para la escritura, lo que hacemos es indicar cuántos bytes queremos escribir al fichero y dónde empieza el bloque de memoria que queremos escribir. Bien, en este caso, si indicamos que el bloque de memoria empieza en P y que queremos escribir n bytes, la instrucción write, observe que si lo hacemos sobre el fichero 2, es el primero de los bytes ocupará la posición que ocupaba el EOF. Se copiarán n bytes en el flujo de salida. Pues este básicamente será el procedimiento que se va a seguir a la hora de leer y escribir desde en flujos binarios. En el siguiente vídeo vamos a ver un par de ejemplos completos de procesamiento de flujos binarios y observará con un poco más de detalle cuál es el procedimiento.